¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Como todos saben, cuando por ahí compro alguna herramienta, me hago algún autorregalo, que por ejemplo este es el caso, siempre suelo hacer un short, una compuesta, bueno, un video presentación, sobre todo cuando se trata del caso de tubos, juego de tubos, donde, bueno, cuento por qué me decidí a comprar, dado que, si bien yo no soy un afamado tester de herramientas, ni tampoco un tipo que tiene vinculaciones, pero créanme que tengo más de 10 buloneras y ferreterías agendadas en mi WhatsApp, donde compro periódicamente y, como es de saber, bueno, suben estados, tentando a los viciosos como uno, y no tardo en mandarle, quiero este, ¿cuánto está? Bueno, te transfiero algo, después lo voy a buscar o te transfiero en su totalidad. No hay problema, porque generalmente con la gente que yo me muevo, tengo esa confianza. Trato de no entrar en el llévalo, después me lo pagás, hacemos en 2 cuotas, sin meter las tarjetas, esto, lo otro. Porque eso es jugar a la ruleta rusa con todas las balas. Dado que, bueno, eh, amamos las herramientas, somos fanáticos, y es como ponerle un plato de harina a Maradona, no sé si me explico. Tengo miedo de tocar algunas palabras tal cual se dirían, porque quizás, producto de los videitos que he subido rato atrás, pueda correr la suerte que corrí la semana pasada. Pero bueno, este es un juego de tubos que, como verán, es de la marca Lustov. La verdad que no me convencía a comprarlos de esa marca, porque cualquiera la asocia en primera instancia a vende humo, mantecol, sombrerito de pescador, cara de pingo. Pero, nada, es para mí, ¿no? Una copia o un elenco elegido en forma, llamémosle, bastante acertada por alguien que trabaja en la mecánica, algún ingeniero, alguna persona que pertenece a la empresa, dijo, vamos a configurar el elenco de tubos a vender de 108 piezas. Quiero que sepan que hay uno más grande, pero no lo compré por dos razones completamente definitivas y valederas. Las otras 19 piezas o las otras 20 piezas que faltarían en este juego, yo ya las tengo. Y obedece a una crique de 3 octavos, algunas llaves combinadas, que verdaderamente no me despertaron confianza. Sí, quizás compre ese juego en marcas más genéricas, porque me gusta probar en genérico. Bueno, lo ven sin su cartoncito presentación. Este es un cartoncito presentación que viene en segunda instancia colocado en el maletín, que ya vamos a hablar y vamos a detallar un poquito. Vamos a tratar de que este video sea relativamente corto, dado que, bueno, como pasa siempre y como siempre digo, están los que dicen, hiciste el video presentación, pero es más largo que la M, que la mierda. Hiciste el short, pero el short es más cortito que la verga. Bueno, así sucesivamente, nunca están conformes, a las charlitas no les gusta. Bueno, yo les sugiero a esas personas que vayan a otros canales o que vayan a la ferretería industrial, se ganen la confianza en caso de no tenerla, del vendedor al frente y, bueno, les permita manejar las herramientas y todo eso que uno ha construido con el paso de los años. El tema cajita, cartoncito, protector, bueno, viene protector barra promoción, porque acá tenemos bastante de la descripción de lo que vamos a encontrar dentro del maletín. Pero en primera instancia viene con esta bolsita, este fóler, esta bolsita, ¿no? Que a mí el vendedor me dijo, Tano, necesito que la abramos
y que certifiquemos que están todas las unidades. No ha pasado que hayan venido elencos, como te gusta decir a vos, con unidades faltantes. Pero no me gustaría que el tuyo sea el primero. Entonces me dijo, vamos a abrirlo, vamos a verificarlo y después te vas tranquilo. Le digo, lo que pasa que, bueno, a mí me gusta abrirlo en mi casa, guiño guiño, para no decir a mí me gusta abrirlo con los muchachos. Bueno, este es mi autorregalo en primera instancia. Este es mi autorregalo de Navidad, porque fui un chico bueno cuando era chico y nunca tuve un regalo. Así que después seguramente le escribiré con liquid paper, como suelo hacer en todos los autorregalos. Autorregalo correspondiente al día tanto, bla, 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 bla. Para, bueno, tener el recuerdo de que perteneció a tal día y a tal fecha, ya que la memoria no es la de antes. Y también para inutilizar el maletín, para inutilizar las unidades, para que quede claro que unidad que yo compro, unidad que queda en mi propiedad. Su precio, 95 pesos, pagado en 2 veces. Transferí en primera instancia 55, después, antes de ayer, cuando me propuse ir a retirarlo, porque se avecinaba la fecha, se estaban dando los tiempos para ir, y además, esta ferretería, esta bulonera, va a cerrar desde hoy a la tarde, ya ahora deben estar cerrando, hasta el día 2, o sea que me hubiese quedado sin retirar mi juego. Bueno, como les dije, en segunda instancia vemos el cartoncito, donde además de protegerlo, viene con cierta información, por ejemplo el peso, el modelo. Para mí, no sé si lo redondeé eso, porque suelo irme por las ramas, pero es un elenco inspirado en el Stanley Racing. Juego que ya he mostrado, que tengo, que verdaderamente no me satisface tanto en relación a lo que lo pagué. Pero bueno, 108 piezas, garantía de 2 años. Luxtoff en algún lado dice que no es más que un mero importador, importa y distribuye. Bueno, Ramos Mejía, ahí está la dirección, Belgrano 1068, código postal 1704, origen y procedencia, China. Así que bueno, está todo acá, a confesión de partes, relevo de pruebas. No son como de Lustov, como los de... Perdón, ya estoy cansado, estoy desde muy temprano. No son como los de Durol, nuestras Pico del Oro, nuestras herramientas. No. Acá dicen claramente que son importadas y distribuidas por Luxtoff. Así que bueno, ya podemos sacar esto. Vamos a ver si del otro lado quedó algún dato relevante. Tenemos lo que contiene la caja. Bueno, tenemos Torx E, que son los tubos que inclinaron a que mi compra sea este maletín, dado que en otros no venía. Me gustaban otras cosas, pero por ahí no venían. Y hay puntas, que ahora las vamos a analizar, que en otros juegos no vienen. Entonces es una manera de por ahí completar un elenco que se puede poner en el baúl del auto y salir con una caja de herramientas más, llaves, pico del oro, pinzas, destornilladores, y acá tener resuelto el tema tubos. Me voy a parar para, bueno, abrir el maletín con muy buena terminación. La verdad que da la sensación de que tiene aguante, lo más parecido a los maletines de la línea Irimo. Los maletines de la línea Irimo no me gustan en absoluto. Incluso hay algunos que traen muy pocas unidades y el maletín es terriblemente grande. Pero ¿qué pasa? Le podés parar el auto arriba que el maletín no se va a dañar. Como cuento lo malo, lo que no me gusta. Que a mí no me guste no quiere decir que sea malo. Cierro paréntesis. Pero más de uno coincide. Tengo un jueguito de tubos de 3 octavos Irimo,
que tendrá 25 piezas como mucho, tendría que ver bien. Y el maletín, la verdad, da miedo. Es hueco, es todo hueco. Pero le parás el auto arriba y se queda. Así que bueno, vamos a abrir este, que es el que estamos analizando. Habrá que ver qué dice esta calco. 108 piezas, 6,6 kilos. Set de herramientas. Boxes. SETI 08LQ. Bueno, toda la descripción de los modelos que le asigna la marca, ¿no? La marca Lustov. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a mostrar un poquito. Vamos a empezar por la parte baja, que es donde generalmente tenemos las unidades obvias. Vamos a empezar por el elenco de tubos de media, Torx. No vienen muchos juegos y en lo que es mecánica, cada día se está ayornando, se está asentando más el uso de bulones de dicha configuración. Después tenemos tubos en castre media, hexagonales, desde 8 milímetros. Esperen que quiero ver si les estoy diciendo bien, porque lo estoy viendo a través de la cámara y el de 8 milímetros se puede confundir mucho con un E10, pero no. Este es el 8 milímetros. Incluso he contado que en talleres, utilizan el 8 milímetros estriado para clavarlos en bulones E10. Sé que es una animalada, sé que son jíbaros, pero bueno, son mis amigos y ellos con sus herramientas hacen lo que quieren. Acá tenemos la presencia a la antigua de un segurito portapuntas, dado que bueno, la escala de tubos a utilizar en tuercas o bulones hexagonales va desde 10 a 32. Ya veremos con qué faltante, ya veremos con cuál unidad por ahí amerita o no el uso. Pero bueno, acá tenemos la presencia de un portapuntas, que también lo podríamos usar como tubo de 8. De todas maneras, el tubo de 8 en encastre media es bastante sobredimensionado en algunos casos. Tenemos hexagonal 10, hexagonal 11, 12, 13, 14, 15, 16. Después habrá que ver que no le pase como al muchacho de no sé qué canal, que le vinieron 2 tubos 13 de la marca Diju. Pero bueno, este aparentemente está bien. Lo vamos a mirar después más tranquilos, porque describir cada uno de los tubos es medio aburrido. El 20 en el 20. Sí he notado que quizás hasta 17 milímetros tenemos un peso y un espesor de pared definido, y después se podría decir de 18 en adelante, cambia. Se ponen un poco más finos, un poco más livianos. Lo tendrían que manear para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Aprovecho y le mando un saludo al querido amigo Pasaro, a Gustavo Pasaro, al querido Ricardo Abelluto, Gastón Montenegro. Espero que estén bien, espero que, bueno, ya vamos a hablar mañana un poquito de lo que es la Navidad y los recuerdos y los sentimientos y esas cosas. Pero bueno, quiero saber que todos están bien, los amigos Pablo, el amigo Eugenio, el amigo Oscar, el querido Tito, todos, el querido amigo Gregorio, obviamente interactuamos permanentemente, el querido Miguel, gente que uno aprecia y bueno, se puede decir que quiere mucho, no tengo por qué negar mis sentimientos hacia ellos, como por ahí aborrezco a otras personas. El elenquito clásico, que para hacerlo con puntas serían muy chiquititas, el elenquito clásico, que en mi caso sirve para sacar lo que es los prisioneros de las griferías de baño, las griferías con volante a palanca. Bueno. Tenemos, como dije, el área de tubos E o Torx hembra y
acá tenemos otro área de también tubos de exactamente la misma descripción, pero, esperen que se haga un poquito de foco, con encastre de 1/4. Claro, las medidas Torx E o los tubos E se dividen generalmente en tres. Encastre 1/4, encastre 3/8 y bueno, encastre medio. No son tantas las posibilidades, así que bueno, está lindo tenerlos todos. ¿Para qué andar clavando un tubo cuando no es significativo el tema de los costos? Sobre todo que cuando uno clava en un bulón de tapa de cilindro, se puede llegar a terminar, como le pasa a muchos, partiendo la cabeza del bulón. Después hay que renegar para sacarlo. Alguna vez me ha pasado, pero con la herramienta indicada, con la profundidad indicada, todo, nada más que bueno, la calidad de los bulones no es del todo excelente. Si a eso le sumamos que no estamos trabajando con la herramienta indicada y por ahí estamos agarrando el 50% de la cabeza, corremos el riesgo de que se parta, obviamente. Bueno, después tubos hexagonales de encastre 1/4, tenemos desde 4 milímetros, 4 milímetros, hace un poquito de foco, 4 milímetros, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver el 10 qué tal está. Vamos para ver un promedio. Son tubitos lindos, relativamente bien terminados. Obedece a la calidad. Observen cómo han retrocedido los genéricos de 1/4, que yo alguna vez mostré una cajita negra. Ya hace 3 o 4 años de eso. Que después fue muy difícil volver a conseguir genéricos de esa calidad, teniendo que morir en una marca, por ejemplo, Eurotech o Ruhlmann, que eran esos mismos tubos con ese mismo estándar de calidad, pero las genéricas que se podían conseguir sin ese nombre ya obedecían a esta calidad. Por ejemplo, Salvador Estel. Salvador, quien lo conoce a Salvador, pero bueno. Después tenemos, como dije, hasta 14, si no me equivoco, sí, 14 milímetros, encastre 1/4. Un elenco bastante prolijo, digno y lindo. Bueno, la crucetita de 1/4, que cuando el alargue se hace solidario, se transforma en cardan. Perdónenme que con una mano no lo pueda acoplar y ese tipo de cosas en forma prolija, pero bueno, tiene esa opción, tiene el cardan, tiene el destornilladorcito que obedece a una calidad quizás un poquito superior a la que veníamos acostumbrados en los tubos genéricos, pero que también, como dije antes, veníamos acostumbrados en genéricos de mayor calidad. Bueno, tenemos una llave cricket con expulsor de toda la bola, de media, con un peso considerable. Bueno, la manijita de cambio de giro, el botón de expulsión. La vamos a probar, no la noto demasiado diferente a las genéricas rojas. Esta en la chiquita se puede apreciar eso, quizás incluso hasta con un poco más de detalle. Lo que sí tienen una terminación, y me voy a meter en camisa de 11 varas, porque el video presentación generalmente no es comparativo, pero bueno, ¿qué va a ser? Y también la vamos a comparar con una genérica, que si bien los grip son exactamente iguales, porque no hay diferencia, miren que yo la estoy maneando y no hay diferencia en la sensación a la mano de una llave y la otra. Las terminaciones de pulido, rectificado y ese tipo de cosas se hacen notar. Acá tenemos la presencia de la frase o la sigla Chrome Vanadium, en esta no lo es, entonces no la ponen, pero funcionan bien. Este jueguito, este elenco,
funciona bien. No sé si recordarán los amigos que siguen el canal, compré otro de estos y lo estoy armando con unidades fieles. Ahora no veo dónde está porque estuvo en funciones. Pero metí mucho elenco de marca Hadever, tubitos, llave crique. Y bueno, fui armando prácticamente un Hadever de un cuarto. La idea era meter un popurrí de marcas. Lo venía logrando, por ejemplo, con el destornillador encastre un cuarto Ruhlmann. En fin, me está costando conseguir un poquito las puntas. Tenemos el elenco completo hasta 20, 21, 22. Acá es donde se pone jugoso. 22, saltamos a 24, por ende a 27, 30 y 32. A la antigua escuela, así termina la cosa, decía don Ortigosa. Ah, qué chistoso que está Nova. Sí, un poco sí, estoy contento con mi juego de tubos. También estoy contento porque el afamado tester de herramientas recibió regalos. Acá tengo un regalo para darle, un colector de tanque que estuve trabajando esta mañana. Así puede probar sus herramientas en forma un poco más real. El tema es que las marcas no sé si se lo van a aceptar. La realidad es triste. Prolongador de 5 pulgadas por media con su moleteado para poder girarlo con la mano cuando la llave ya no es. ¿Vieron ese estadio entre que para la llave está muy blando y para la mano está muy dura? Bueno, sonó mal, pero ustedes me entienden. Cuando para la mano está duro, uno acá se puede afirmar y hacerlo girar, obviamente, a mano. Porque para la llave es muy poca carga. Tenemos, bueno, como dije, el prolongador de 5 pulgadas por media. Y acá tenemos un detalle, que ya todos saben que no me gusta. Cuando el alargue, el prolongador, el cardan, cuando se hace solidario con la cruceta, que tenemos la de media, en este caso, podría venir un poquito mejor terminada. Tengo de la línea Robust algunas mejores terminadas. No se nota tanto la presencia de cromo, en eso tengo que ser sincero, es más bien opaco. Pero bueno, en este caso tenemos la manija deslizante, donde el alargue de 10 pulgadas, con iguales descripciones de la anterior, solo que en vez de 5 son 10 pulgadas, forma parte del mango deslizante. Si yo lo saco, porque es incómodo a veces trabajar con el útil, bueno, se puede utilizar el alargue en forma común. Cuando quiero utilizar el mango deslizante, lo pongo en el alargue y obviamente con el otro alargue hago lo que sería la T. ¿Cuál es la contra de esto? La contra de esto es que posiblemente se me pierda este adaptador, porque en el fondo también es un adaptador de 3 octavos a media. Se puede llegar a perder, me puedo quedar sin una herramienta, y al momento de usarlo como mango deslizante, pierdo la posibilidad de usar un alargue de 10. Está bien, todos dirán, en el caso que están ustedes, los canales que muestran estas herramientas, están sobrados de alargues, están sobrados de posibilidades. Bueno, ustedes cada vez que vean un video de estos y escuchen una devolución sobre la herramienta, tienen que ponerse en el lugar que nos ponemos nosotros, que fueron nuestros comienzos. De vez en cuando la vida, como diría Serrat, te va a hacer empezar de vuelta. Te va a hacer empezar de vuelta. Acorde a cómo haya sido el desempeño de tu vida, vas a empezar de más abajo o de más arriba. Por eso yo nunca pierdo la costumbre de trabajar con mis herramientas primitivas. Esto para mí es un lujo asiático por el que trabajé mucho y bueno, lo valoro, lo respeto, lo cuido. Lo único me tira para atrás un poquito la marca, pero debo reconocer que tiene detalles de terminación. Como habrán visto, de refilón vienen algunos tubos largos, no dándole intervención a ellos para sacar bujías. Vienen con los dados saca bujías. En este caso nomenclado en milímetros, cosa que me molesta mucho. Las bujías son de 13-16
y de 5 octavos. En este caso viene 21 y 16. ¿Las va a sacar? Sí, las va a sacar. Pero bueno, estamos buscando estandarizar algo que por ahí no está bueno. Tenemos, en este caso sí, un manguito deslizante en forma completa, o sea, sin utilizar ningún alargue para los tubitos de 1/4. Tenemos un prolongador de 1/4, también en 5 pulgadas. Se ve un poco más chico, pero producto de sus dimensiones. Algunos tubos largos de 1/4, con linda terminación. Yo tengo de estos varios dando vuelta, porque bueno, hay juegos que han soltado los mocos y han quedado los tubitos sueltos. Tenemos, vamos a hacer un poquito de zoom y foco más que nada. Tenemos 6, 7, 8 y 9 en 1/4. Acá también tenemos tubitos de 1/4. Estaba viendo si no eran 3 octavos porque los vi medios cojudos para por ahí moverlos con 1/4. Pero tenemos 10, 11, 12 y 13. Tubitos largos que se agradece que estén. Pasamos al 14, largo. Este, si bien no tiene la gomita, pero sirve para sacar bujías. Hay bujías de 14 milímetros. 14 milímetros hexagonales, obviamente. 14, 15, 17, 19 y 22. Hubiese agradecido que en vez del de 17 venga el de 18, dado que en las motos que yo utilizo, las motos que yo trabajo, bueno, y en mis motos particulares, la bujía se saca con un tubo largo de 18, pero bueno, de esos todos saben que tengo. Y después tenemos un elenquito de puntas variadas que habría que ver si están bien ordenadas, acorde a su función. Por ejemplo, acá tenemos punta plana de 5,5, punta plana de 7, podría llegar a ser en serio, que está bien puesta. Bueno, tenemos acá una punta Torx 8, 10. Las veo media chiquitas para la medida que declaran, pero bueno, 15, 20, 25, 27, 30. Hasta ahí podría ser un jueguito de tubos con punta Torx que obedece a lo que viene en las llavecitas sueltas. Después, bueno, punta Allen, acá estamos, punta Allen 4, punta Allen 5, punta Allen 6. O sea, bueno, plano de 4, que es medio difícil, hay que utilizar el destornilladorcito porque el manguito deslizante o la crique no está bueno para trabajar con estas puntas. A mí me sirve este tubo, por ejemplo, con esta longitud, para regular el aire de los carburadores de las motos, dado que está debajo y queda tocando con el block cualquier herramienta que uno meta. Bueno, este tubito se agradece que venga así porque sin poner ningún útil uno puede regular la nafta desde abajo. Lo puede corroborar el amigo Gregorio, que anduvo mucho en moto también. Como dije, como anticipé, porque por la cámara se ve de una manera y está desordenada. Pero bueno, ahí terminaría lo que es las puntas planas en 4 milímetros hasta 7. Después tenemos las Allen, que van desde 6 a 4, a 3, 2, no, de 4 a 3, de 3 a 6 milímetros tenemos el elenco de puntas Allen para tubos de 1/4. Después tenemos PH2, acá calculo que será un 1, PH1, bajamos y vamos a tener lo que es PZ1, PZ2. Bueno, después estas puntas, que se agradecen, vienen para, obviamente, el tubo que mencioné primero,
que es el portapuntas para encastre de media. La verdad, interesante. Esa parte me gustó del juego. Dado que después vienen puntas Allen de 10, de 12, de 14. Interesantes. Dado que, bueno, a veces se precisan. Si bien yo tengo llaves Allen hasta 21 milímetros, a veces se precisa que sean tubos. Bueno, acá tenemos una punta plana, un poco grandecita. Vamos a cerrar el zoom a ver si se llega a ver. La medida dice que es 8. Yo la veo un poco grande porque acá tenemos la 7, la 8. Habría una diferencia sustancial. Pero bueno, los que lo fabricaron son ellos. Yo no les voy a decir si está bien o no. Acá tenemos una más chiquita que quizás se mezcló. De 10, bueno, para mí tendría que ser así la situación. Tema de orden, muchachos. Tema de orden. Esto demuestra que yo no toqué nada antes de que lo vean ustedes. Tenemos la plana de 12. Es bastante útil, ya sea para, obviamente, para bulones cabeza plana de 12 o, bueno, algún tapón de cárter que se suele ver en las motos que tiene esa ranura. Un pH 3, calculo que también con la consigna de que entre en el portapuntas. Ya acá es interesante la fuerza que podemos imprimir, siempre y cuando se den los factores. Pero en determinadas circunstancias, con poner el alargue y todo esto, ya tenemos como para imprimir un lindo par de ajuste. Y bueno, después corregir o terminar de apretar con alguna herramienta. Un 4, pH 4. Bastante utilizado en lo que es campos de burro de arranque, campos de alternador. Obviamente también para usar con el útil de ya mencionado portapuntas encastre medio. Bueno, después ya pasamos a los peseta grandes, peseta 3, peseta 4. Peseta 3, peseta 4. Puntas Torx grandes, 45, 50, 55 y 60. Esta se usa mucho. Tengo la suerte de tener el tubo. Que también, claro, con la consigna de formar parte de el portapuntas encastre media. La verdad, una linda compra en primera instancia. Después veremos cómo se porta en el uso y en la exigencia real en taller. Pero bueno, muy contento con el regalo que me hice. Todavía tengo varios a favor, así que los voy a ir comprando. Y bueno, si bien no corresponde a este video, dado que es la presentación del juego de tubos de la marca Lustov de 108 piezas, para los que dicen, yo vos no te creo nada, que tenés la pico francesa, la decí, no la mostrás. Yo cuando digo que no muestro algo, no lo muestro. Ahora, como va a terminar el año y va a empezar de nuevo, otro obviamente, vamos a resetear algunas cosas, voy a hacer la toma de contacto con la pico francesa. La pico francesa yo la tengo y tengo las facturas desde el 16 del 4 del año pasado. Está en la estantería, los voy a invitar a que vengan a buscarla, a verla, está acá. Está en el mismo lugar que la dejé cuando la compré para mostrarla. Así que nada, gente, les mando un saludo, espero que les guste y estoy preparando la charlita para esta noche. Nada, espero que todos estén bien, que estén con ganas de ver videos, dado que se me ha renovado una chispa, un fuego sagrado, dirían los poetas, para comentar las experiencias de uno y de paso
desenmascarar algún vendehumo. La vamos a abrir de vuelta para dejarlos con un paneíto. Voy a tratar de que quede en el lugar indicado, porque me ha pasado varias veces que después tengo que, claro, quizás cajas que son más bien iguales de los dos lados, me quedan todos los tubos salidos y después las tengo que ordenar, reordenar. Así que nada, los dejo con este último paneíto y espero disfruten el contenido. Saludos.